Como habíamos visto en diapositivas anteriores o en clases anteriores, veíamos que si nosotros llevábamos los esfuerzos cortantes en el eje de las ordenadas y en el eje de las abscisas teníamos el esfuerzo normal, donde también teníamos una línea, y esta línea pues es el envolvente de falla con un ángulo de inclinación, y este ángulo pues es conocido como el ángulo de fricción interna. Que si nosotros llevamos esos esfuerzos principales, menores y mayores directamente a mi gráfica, teníamos un círculo de Moore, y este círculo de Moore pues toca la parte del envolvente de falla, pues provocando esa falla. Si nosotros seguimos incrementando esos esfuerzos principales, menores y mayores, pues tendríamos otro círculo de Moore y también tendríamos otro punto directamente tocando a la envolvente de falla, y así sucesivamente incrementando cada uno de esos esfuerzos. Como observamos, cuando el esfuerzo normal es nulo o desconocido, a este suelo no solamente tendría una resistencia en cuanto a la fricción, sino también vamos a tener otra resistencia, y a esa resistencia se le conoce como cohesión. Por lo tanto, en la ecuación del esfuerzo cortante sobre el plano de falla va a ser igual a la sumatoria de la cohesión más el esfuerzo por la tangente de phi. También vamos a encontrar otro caso donde la envolvente de falla pues ahora ya no va a tener un ángulo de fricción interna, que si nosotros llevamos a los esfuerzos normales principales, mayores y menores a la envolvente de falla, tendremos este mismo comportamiento, donde también va a tocar la parte de la envolvente de falla, y así sucesivamente. Si nosotros vamos incrementando esos esfuerzos, pues también vamos a ir tocando en ese punto de la línea del envolvente de falla. Por lo tanto, la resistencia al corte ahora ya no va a ser por parte de la fricción, no tendremos fricción para ese tipo de suelo, que si nosotros entre más vamos incrementando estos esfuerzos normales, mayores y menores, pues no vamos a tener un aumento a esa fricción. En lo cual, para este tipo de caso, pues está presentando una resistencia al corte no drenada. Por lo tanto, los esfuerzos cortantes sobre el plano de falla pues va a ser igual a la resistencia al corte no drenada. Esos aspectos se relacionan con la forma de la envolvente de falla, que muestra pues digamos una conexión entre el esfuerzo normal y el esfuerzo cortante en el suelo. Como veíamos en clases anteriores, en la primera parte de la curva de la envolvente pues tenemos este comportamiento, y este comportamiento de esta envolvente son únicamente para suelos puramente friccionantes, donde decíamos que el esfuerzo cortante pues va a ser igual al esfuerzo aplicado por la tangente de phi. El segundo caso son suelos cohesivos friccionantes, donde decíamos que el esfuerzo cortante pues va a ser igual a la sumatoria de la cohesión más el esfuerzo multiplicado por la tangente de phi. Y por último, para suelos cohesivos, donde el esfuerzo cortante sobre el plano de falla pues va a ser igual a la resistencia al corte no drenada. Analizando el primer aspecto, es que la envolvente de falla empieza en el origen, lo que significa que el suelo tiene una resistencia al corte que es directamente proporcional al esfuerzo normal. Y en ciertas situaciones toda la resistencia se origina por la fricción entre las partículas de suelo, como lo vimos ya en presentaciones anteriores. En el segundo aspecto es que la envolvente de falla tiene una pendiente directamente del origen, lo que implica que el suelo tiene una resistencia al corte que depende tanto del esfuerzo normal como de un parámetro adicional pues llamado cohesión. En esta situación la resistencia se origina por la fricción y por la cohesión entre las partículas del suelo. El tercer aspecto es que la envolvente de falla es horizontal, lo que indica que el suelo tiene una resistencia al corte que no va a depender del esfuerzo normal. En esta situación la resistencia se origina por la cohesión entre las partículas del suelo. Y bueno, estos dos últimos comportamientos ocurren cuando el suelo desarrolla esfuerzos efectivos, que son lo que actúan entre las partículas del suelo cuando el agua sale del mismo. Esto sucede a largo plazo cuando el suelo se consolida y aumenta su resistencia. Por el contrario, cuando el suelo está saturado y recibe una carga rápida, los esfuerzos totales son los que actúan entre las partículas del suelo y el agua.
Esto sucede a corto plazo cuando el suelo se deforma y disminuye su resistencia. Por lo tanto, cuando hagamos un análisis de esfuerzos efectivos estaremos simulando el comportamiento del suelo a largo plazo, y lo cual debemos usar las dos primeras leyes de la resistencia. Cuando hagamos un análisis de esfuerzos totales estaremos simulando el comportamiento del suelo a corto plazo y debemos usar la tercera ley de resistencia. Por lo tanto, el parámetro de la resistencia a utilizar en este caso pues va a ser S sub U, que representa la resistencia al corte no drenada del suelo.